Saludes, que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Débora. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, Débora, querida. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Sí. Qué lindo. Tu cabello largo, excelente. Muy bien. Se te ve linda, preciosa. Qué bueno. ¿Cómo está Guayaquil? ¿Está haciendo mucho calor? Sí. Mucho. Acá en Lima también está haciendo muchísimo calor. Bravazo. Está fuerte. Pero qué bueno que el Señor nos bendice con tiempos de calor, de luz, de alegría, de gozo y vamos a disfrutarlo. Amén. Un abrazo grande, Débora querida. Mi corazón, mis oraciones por ti siempre. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos en el nombre de Jesús, en tanto nuestros hermanos amados se reúnen, se juntan para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, en esta noche ya, Señor, regresando del trabajo, de nuestras actividades, de nuestros temas, nuestras cosas. Podemos venir, Señor, porque queremos aprender de ti. Queremos que nos hables a través de tu palabra. Queremos ser instruidos para toda buena obra, Señor. Queremos ser adiestrados, entrenados, capacitados, preparados, armados, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Reconocemos nuestras faltas, nuestros errores. Padre, queremos hacer lo bueno siempre, pero muchas veces el mal que no queremos hacemos y el bien que debemos hacer muchas veces se nos complica. Perdona todos nuestros pecados, todo pensamiento negativo, toda carga inmunda, Señor, se ha quitado de nosotros. En esta noche, Padre, oramos por nuestra querida Débora, que es la que alegra nuestras noches, Señor, con una sonrisa diáfana, transparente, con una sonrisa sincera. Gracias, Señor. Bendigo a Débora en el nombre de Jesús. Hablo palabra de bendición, hablo palabra de vida y vida abundante, hablo palabra de paz. Que tú, Señor, hagas resplandecer tu gloriosa presencia en la vida de Débora en el nombre de Jesús. Bendícela, llénala con tu dulce paz, Señor. Sé tú su proveedor, supliendo todo lo que haga falta en su casa, en su hogar, en su familia. Sé tú su protector, protegiéndolo contra todo ataque del maligno. Sé tú, Señor, su fuente inagotable de vida, que tú puedas saciarlo de larga vida y que lo puedas mostrar tu salvación en el nombre de Jesús. Amoroso Padre Santo, en esta noche bendigo, Señor, a Rita, su mamá, una mujer valerosa, una mujer de fe, que aún sabiendo, Señor, la responsabilidad que asumía a poder tener esa bebé, ella dijo, lo quiero que venga. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a la vida de Rita en el nombre de Jesús y también de Mónica en el nombre de Jesús, que seas tú bendiciendo a toda la familia de la fe allá en Ecuador, nuestra hermana República del Ecuador. Bendecimos en el nombre de Jesús también a nuestros hermanos en Colombia, que tú los bendigas, y también en Texas, nuestros hermanos que también, Señor, se congregan aquí, bendícelos. Padre bueno, y a todo el Perú, todo nuestro querido Perú. Que tu gracia siga extendiéndose, Señor, a todos los rincones de la tierra. Que tú puedas llevar tu palabra a través, Señor, de estas plataformas, de YouTube, Facebook, Zoom,
que pueda alcanzar a las personas que tú has destinado para que sean salvas ya, papá, desde antes de la fundación del mundo. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a cumplir tu propósito en el nombre de Jesús. Padre bueno y eterno, a ti sea todo honor y toda gloria. Y esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la guianza, que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, la sabiduría, que tu Espíritu Santo nos dé la unción, que tu Espíritu Santo nos dé la autoridad, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, para entender tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos llena, Señor, de esa dulce paz y sabiduría para entender los misterios que encierra tu palabra. Eterno Dios, muchas gracias por esta plataforma que se abrió en algún tiempo para compartir tu palabra y aquí estamos, Señor, para glorificarte y para honrarte. Bendito Padre Santo, bendita a todos los hermanos, Señor, que pasaron por este café alguna vez. Padre, toca sus corazones, hazlos congregar en algunas iglesias donde puedan recibir la buena palabra y la sana doctrina. Señor, y los que están perdidos por ahí, que vuelvan al redil, que vuelvan al camino, que vuelvan al café. Queremos recibirlos con el amor de siempre. Amoroso Dios, bendice a Juan Bustillos. Hoy hablé con él. Estaba un poco complicado, un poco, Señor, afligido por unos ataques del enemigo, por espíritus inmundos que vienen a llenarlo de ansiedad, de depresión. Señor, oramos por Juan Bustillos en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu favor sea con él. Él es un varón de Dios y la semana pasada ha sido bautizado. Señor, él es tu hijo. Señor, protégelo. Que poderosos ángeles tuyos cuiden de él y lo guarden en todo instante, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Juan González, nuestro hermano querido. Bendícelo, restáuralo, tú sanándolo, Señor, y curándolo de todo mal. Oramos también, Señor, en el nombre de Jesús, por nuestro querido Pastor Willy. Bendice sus ojitos, Padre. Ha decidido no seguir con el tratamiento porque le es muy doloroso a él. Señor, bendice a nuestro querido, amado hermano Pastor Willy. Que tu gracia y tu favor sea con él. Señor, bendice a María, su esposa. Bendice su hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Que ellos sean bendecidos allá en Texas, que sean abrigados por tu espíritu. Está haciendo mucho frío, está nevando por ahí. Señor, bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús. Por Samantha Cortés, por Angélica López, por mi mamá Rita, bendice a la viejita linda en el nombre de Jesús. Oramos también por Charito Guamán, mamá de Emilio, bendícelos, Señor, guárdalos irreprensibles delante de ti, mi amado Padre Santo. Eterno Dios, en esta hora nos encomendamos en tus manos, sabiendo que tú estás en medio nuestro, que tú estás visitando cada hogar, Señor, que abre las puertas para que tu palabra sea compartida. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, buenas noches, familia. Para los que se acaban de conectar, muy buenas noches. Seguimos con el estudio del libro de Romanos. Estamos ya en la parte 7, número 7. Para los que llevan la secuencia, Romanos capítulo 2, versos 6 al 16. Dice la palabra de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no es por oír solamente la palabra de Dios, no, decir, no, yo oigo la palabra, no, sino los hacedores, ¿no? De la ley, los que hacen las cosas bien. El verso 14 dice, ¿por qué? Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, Romanos capítulo 2, versos del 6 al 16. El juicio de Dios. Pablo enuncia 5 principios del juicio divino e indica que finalmente todos compareceremos en el banquillo del juicio de Dios. O sea, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Absolutamente todos. Nadie va a contestar por otra persona. El juicio es personal. Es ineludible, es inevitable. Y es verdad. Porque acá en el verso 2 dice, voy a retroceder, en el verso 2 del capítulo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, según la palabra de Dios, que es la verdad, ¿no? Entonces, acá el apóstol Pablo está anunciando 5 principios del juicio divino e indica finalmente todos, absolutamente todos, vamos a comparecer ante el banquillo de los acusados, ante el banquillo del juicio de Dios, ante el tribunal de Dios. 1, dice, el juicio de Dios es según la verdad. Es decir, de acuerdo con la palabra de verdad que está escrita en la Biblia y la verdadera naturaleza y acciones de cada persona. Resulta que hay gente que no conoce la Biblia, no ha leído la Biblia, ¿me entiendes? O sea, no es que es un lector de la Biblia, pero sin embargo, él, como todo ser humano, tiene su conciencia, tiene su sentido común y él sabe qué cosas es hacer bien y qué cosas es hacer mal. Se da cuenta. No necesita, pues, necesariamente leer la Biblia o estar ahí para decir, bueno, este es pecado y esto no, esto es bueno y esto no, o hacer un juicio de valor entre los hombres, cuando nosotros sabemos, una mamá sabe cuando su hijo o su hija está haciendo algo malo, ¿correcto? ¿Sí o no? Te das cuenta. Tú te das cuenta cuando tu vecinito o tu vecinita está haciendo cosas incorrectas y no necesariamente porque estás aplicando la Biblia ahí. Ahora, no es que estoy desautorizando a la Biblia, no lo tome de esa manera, sino que en esta parte el apóstol Pablo va a ser enfático porque dice que aquellos que sin ley pecaron, o sea, sin la Biblia pecaron, sin ley perecerán también. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque toda persona, aún los animales, ¿no? Imagínese usted una gatita que acaba de parir 6 gatitos. Esa gata cuida a esos 6 gatitos, los cuida, los da de lactar. Y cuando ya están más grandecitos, que ya pueden comer, va a casa un ratón y lo trae para que sus gatitos chiquitos aprendan a comer. Y después los enseña a cazar para que ellos después puedan ellos mismos cazar. Lo mismo sucede en el resto de la naturaleza, amados hermanos. Imagínense cualquier otro animal. Una ave que no da de lactar. ¿Me entiende? Imagínense un águila. Pone sus huevos, los incuba en el tiempo normal de incubación y después ese polluelo, ese aguilucho va a comenzar a sacar el pico y esa águila va a cuidar de ese.
de ese polluelo. Generalmente el águila macho se queda cuidando el nido cuando la mamá sale a estirarse, ¿no? A buscar comida y trae la comida. ¿Para qué? Para que le dé de comer a ese polluelo. Y ese es un polluelo pequeñito. Entonces, ¿cómo sabe esa águila que ese polluelo tiene que darle desmenuzadito? O sea, pedacitos de carne. Porque es un polluelo, no puede comer una presa grande. ¿Me entiendes? O sea, la naturaleza ya está puesta en cada ser viviente, no solamente en los seres humanos. Y más aún en la raza humana, que podemos entender cuando nosotros ofendemos aún con nuestras palabras, aún con nuestras actitudes, con nuestra forma de actuar en la vida. Nos damos cuenta. Hay comunidades indígenas donde el evangelio no ha llegado, donde no nos han predicado la palabra por el idioma. Tienen idiomas especiales, quechua, el aymara. Bueno, hay muchas comunidades apartadas donde no ha llegado la palabra de Dios, pero ellos se rigen por algunas normas de la comunidad y saben qué es bueno y qué es malo, sin tener nociones de qué cosa es la ley establecida en la Biblia. No, ni saben, ni sabrán de repente qué cosa es la ley mosaica, la ley de Moisés, que el Señor le dio en el Sinaí. No lo saben. Pero para eso el Señor nos ha dado pues un sentido común, de que nosotros no podemos matar a nuestros propios hijos, de que no podemos devorar a nuestros propios hijos, de que un aborto es un asesinato, estamos matando a un ser humano, a un ser vivo, creado a la imagen y semejanza de Dios. No necesitas ley para eso. Es sentido común, ¿no? Es tu cría, es tu criatura. No lo puedes dañar, no lo puedes aplastar, no lo puedes meter a una olla hirviendo, ¿verdad? No puedes hacer un sancocho con él, ¿no? Tú lo sabes. Y no es que esté escrito en la ley, simplemente es una cuestión de conciencia. Entonces, hermano, veamos estos cinco principios que el apóstol Pablo nos da aquí. Uno, el juicio de Dios es según la verdad, es decir, de acuerdo con la palabra de verdad escrita en la Biblia y la verdadera naturaleza y acciones de cada persona. Cada quien sabe lo que hace, ¿correcto? Dos, el juicio de Dios es inevitable. Dice que todos compareceremos cuando seamos llamados de los sepulcros, así dice la Biblia, del sepulcro, oirás la voz y de ahí te vas a levantar. Y te vas a levantar y te vas a ir al tribunal para ser juzgado. Entonces dice que compareceremos ante el gran trono blanco, donde los que resucitan, habiendo hecho maldad, simplemente van a condenación. Ya no hay una segunda oportunidad. No existe. Eso es una mentira, es un engaño que la gente ha metido como doctrina, como indulgencia, ¿no? De que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, muere un familiar, un ser querido y el cura te dice, bueno, podemos hacer una misa, ¿no? En favor del fallecido, del difunto muerto fallecido, para que ya no esté en el purgatorio, sino que pase a la gloria de Dios. Y para eso tenemos que hacer una misa y tienes que pagar las misas. Eso no es correcto, eso no es bíblico, eso es antibíblico. No lo creas. Nosotros como creyentes, como cristianos, amados hermanos, no podemos orar por nuestro ser querido que ya partió. El otro mes, mi esposa cumplirá 4 años que partió a la presencia de Dios. Yo no puedo orar por ella para que el Señor lo pase de un lado a otro ni nada. Simplemente tengo la convicción, la seguridad, la certeza que ella está en la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Pero tengo otros familiares que han muerto, otros parientes, que sé también que están en el infierno, porque no aceptaron la verdad del Evangelio.
porque no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vino la pecueca, se murieron. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Simplemente están en el infierno. Yo puedo hacer algo para que sea pasado este pariente a la gloria de Dios. No, no puedo hacer nada. No hay una segunda oportunidad, hermano, para nadie, para nadie. Ni por dinero, ni por plata, ni por influencia, ni por oraciones, ni por ayuno, ni por intercesión. Simplemente se acabó. Vamos, hermano, cuando una persona muere, el reloj natural que le daba la oportunidad de ser salvo, se acabó. En el minuto que la persona muere sin aceptar a Jesucristo, el reloj natural le recuerda, se acabó tu tiempo, no hay más tiempo. Hasta aquí llegaste. Desperdiciarte todas las oportunidades que Dios te envió mensajeros, te envió hermanos, te envió vecinos, cristianos, no sé. Escuchaste la palabra en la radio, en la televisión, en el Facebook, no sé. Pero simplemente lo rechazaste. Entonces, una vez que vino la huesuda, vino la muerte, la pecueca, no tienes más que hacer. No hay una segunda oportunidad. Simplemente desperdiciaste todas y no hay nada más por hacer. Así que eso de que, hermano Max, por favor, ore por mi pariente que murió, yo le voy a decir que no tiene sentido, que lo que está pidiendo no es valedero. En el reino de Dios no funcionan así las cosas. Amén. Ahora, dice, el tercer principio dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, por supuesto, va a haber un pago, va a haber unas coronas, pero para nada atribuye a estas obras, ¿no? Digamos que son el prerequisito para tu salvación, porque la Biblia es muy clara, muy precisa al decir que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, más el justo por su fe vivirá. Mejor dicho, por la fe vivirá. Y esto es un don de Dios. Esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Porque si yo diría, digamos, el hermano Max dice, es que yo tengo fe y por mi fe yo soy salvo, estoy invalidando todo. Porque ya vendría a ser parte de lo que yo podría decir es parte de mis obras. Porque digo mi fe. Entonces viene a ser mi obra. Y por mi buena obra yo voy a ser salvo. No. Nosotros lo hemos enfatizado en clases anteriores, es a través de Jesucristo y es por la gracia de Dios, por la fe, no tu fe, porque la fe viene de Dios, es un don de Dios, ¿correcto? Es un don de Dios. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Eso proviene de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El principio 4 dice, para Dios no hay acepción de persona, el judío y el griego, el gentil. Todos vamos a ser juzgados, hermano. No va a haber acepción de persona. Los que murieron con ley y los que murieron sin ley. Ahora ya lo leímos ahí, que dice que los que murieron sin ley, bueno, sin ley, perecerán también. Correcto. Ahora, el principio número 5 dice, Dios juzgará aún los secretos más escondidos de los hombres. Todos tenemos algunas cosas, algunos secretos que guardamos en nuestro corazón, que los atesoramos allí, que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios juzgará aún los secretos más escondidos, esos que están más encaletados ahí, más guardados, que nadie los conoce, pero para Dios no hay nada encubierto. Él todo lo sabe. Aún tu pensamiento, que no llegó todavía a tus labios,
ella lo conoce. Las concupiscencias de tu corazón, esa necesidad imperiosa de cometer un acto incorrecto, no lo has cometido, pero tienes la necesidad de hacerlo. Sabes que es pecado, pero tú tienes la necesidad de tener esa relación que te va a llevar a pecar. Eso se llama concupiscencia. No has pecado aún, pero tienes el deseo ardiendo dentro de ti. Ahora, cuando dice alguien que traicionó a su esposa o a su esposo, traicionó, ¿no?, la fidelidad de su hogar, eso no apareció de un segundo para otro, en un instante. Fue algo que se fue cavilando en el tiempo. Sí, o sea, fue algo que ya fue madurando poco a poco. No tener una relación extra. No se da así, Tazán. No, sino que eso ya ha venido, lo has venido pensando, lo has venido meditando y que finalmente termina cometiendo un acto incorrecto. ¿Por qué? Porque la concupiscencia de su corazón lo llevó a querer hacer lo malo. Por eso el apóstol Pablo va a decir, ¿no? Porque el bien que quiero no hago, mas el mal que no quiero, eso hago. Por eso me doy cuenta que la ley vale, dice. Entonces, mis hermanos, la fe en el Evangelio de Jesucristo y en su muerte expiatoria es el factor determinante en el juicio. Dije que todos vamos a comparecer, ¿verdad? Estos principios son aplicables al tribunal de Cristo, en el que comparecerá todo creyente. Todos, absolutamente todos, vamos a sentarnos en el banquillo para ser juzgados. Va a haber un justo juez allí. Nuestro abogado, el Señor Jesucristo, estará ahí. Entonces, dije que la fe en el Evangelio de Jesucristo y en su muerte expiatoria es el factor determinante en el juicio. Estos principios son aplicables al tribunal de Cristo en que comparecerá todo creyente. Estos principios también regirán en el juicio del gran trono blanco. Así lo llama la Biblia, el juicio del gran trono blanco, donde comparecerán todos los perdidos en la resurrección de condenación. Fíjese, todos los muertos, a la final trompeta, van a resucitar. Se van a levantar de sus sepulcros. Los ríos van a entregar sus muertos, ¿no? Los abismos van a entregar sus muertos. Los océanos van a entregar sus muertos. Las tumbas de los sepulcros van a entregar sus muertos. Fíjese lo que dice el Señor Jesús acá en Juan 5, 28 y 29. Juan, el Evangelio de Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los buenos saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Voy a dar nuevamente la cita bíblica porque yo sé que ustedes van a querer revisarla. Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. Tome nota, por favor. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los buenos saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A pesar de que por lo general no recibimos el castigo inmediato por cada pecado que cometemos, el juicio final de Dios es verdadero, es cierto. No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, pero sabemos que nadie, absolutamente nadie, escapará a ese encuentro final con el Creador. O sea, hemos sido creados, hemos nacido para eso, para ese final, para ese juicio final. Y no hay forma de evitarlo. No hay un atajo. Sí o sí, vamos a llegar ahí.
está muertito, difunto, muerto, fallecido, escuchará la voz de Dios a la final trompeta. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados al cielo. Va a haber un juicio. Va a haber el juicio del gran trono blanco. Pablo dice que los que con paciencia y perseverancia hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. Dice con paciencia. No es fácil, hermano, no es fácil. No, no es fácil. Pero tampoco es difícil, tampoco es imposible. El punto es que nosotros tenemos que ponerle ganas, tenemos que perseverar. Pablo dice que los que con paciencia y perseverancia, continuidad, perseverancia, están ahí. Así como ustedes, cada noche están ahí. Llega a las 9 de la noche y dice, tengo una cita divina. Tengo que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces se conectan de diferentes lugares, de diferentes sitios. Están conectados aquí con un solo propósito. Lo mismo yo, lo mismo Caleb, ¿no? Sabemos que a las 9 de la noche tenemos una cita divina y no es una cita con el hermano Max. Olvídalo. Yo soy exactamente como cada uno de ustedes. Dios no hace acepción de personas. No hay privilegiados, no hay especiales. No, el Señor nos ama por igual a ustedes y a mí y a nosotros. Entonces, tenemos una cita divina cada noche a las 9 de la noche. ¿Para qué? Para recibir su palabra, para ser adiestrado. Probablemente esta palabra está tocando sus corazones y a usted le está haciendo reflexionar. ¿Por qué? Porque la palabra nunca volverá vacía. La palabra que se comparte, la palabra que se predica, la palabra que se ministra, la palabra que se da a la gente, nunca volverá vacía. Porque si esa persona recibe esa palabra, acepta a Jesucristo, es decir, obedece al propósito para el cual esa palabra llegó, ¿no? Y no solamente es un oidor olvidadizo, entonces cumplió su palabra, cumplió su propósito y esa persona será salva. Pero tú le compartes, le hablas, le ministras, le predicas, pero esa persona lo rechaza. Entonces esa palabra que fue rechazada, al final será la que lo condena. Por eso que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Corta para salvación, para acá, pero corta también a los que se van a ir por el otro. Desde dos filos. Esa palabra será la que te condena finalmente, ¿no? He escuchado por ahí algunas prédicas que dicen que al final, en el juicio final, va a aparecer una gran pantalla ahí donde van a aparecer tus obras, lo que has hecho, lo que has cometido en la vida. Y vas a ser pesado, con balanza. Y si te encuentren falto, simplemente vas al infierno. Pero escuché también otra enseñanza que dice que no necesariamente tiene que haber un gran ecran como en el cine, una gran pantalla donde se vean todas tus obras, sino solamente como una grabadora donde se grabó todas tus palabras, tus conversaciones, tu WhatsApp. Sabe que hay mucha gente que está siendo acusada y sentenciada por sus comunicaciones, ¿verdad? Por los WhatsApp que lo condenan. Entonces, es posible que solamente haya una grabación donde se escuche tu voz diciendo cosas, declarando cosas, confesando cosas que no necesariamente son muy santas. Y eso será parte que jugará en tu contra. Así que cerremos nuestra boca. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Así que, hermano amado, es preferible callar la boca. Si no tienes algo bueno que decir,
mejor no digas nada, porque en las muchas palabras nos falta pecado, es lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces caemos en esto de estar hablando tanto, demasiado, ¿no? Y ahí ofendemos, ahí maltratamos, y ahí decimos cosas incorrectas. La Biblia nos enseña también que aún el necio, cuando cierra su boca, pasa por sabio. Es tremendo, ¿verdad? Ok, avanzamos entonces. Pablo dice que los que con paciencia y perseverancia hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. No contradice su declaración anterior en la que la salvación es por fe. O sea, no está contradiciendo para nada, no, en absoluto. Aclaremos algo aquí, hermanos. Las buenas obras no nos salvan, no es por obras. Tu salvación no es por obras. Pero cuando entregamos nuestras vidas por completo a Dios, queremos agradar a Dios y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque estás viviendo tu primer amor y quieres hacer las cosas bien, lo mejor. ¿Correcto? Entonces, estás enamorado de tu Dios. Sabes que Dios te ama. Sabes de la fidelidad de Dios y tú no quieres fallarlo. Entonces, tú ya por conciencia, sin ley, por conciencia sabes qué es malo y qué es bueno. Sin tener que volverte un legalista recalcitrante, fanático, religioso, ¿no? Cucufato, no. Simplemente sabes que mentir es malo. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo he conocido gente que no ha sido, digamos, letrada, es decir, han sido personas que no sabían leer ni escribir, pero sabían que las cosas malas no deberían hacerse y sabían diferenciar con mucha claridad qué era bueno y qué era malo. Y ellas eran personas que no sabían leer ni escribir, pero sin embargo tenían una conciencia que hacía que ellos puedan diferenciar lo bueno y lo malo de la vida. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, vamos a buscar qué hacer el bien a la comunidad, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, para que ellos también se salven, ¿no? Por tanto, nuestras buenas obras, amados hermanos, son una demostración de agradecimiento, de gratitud por lo que Dios ya hizo con nosotros. No por lo que Él va a hacer, porque ya lo hizo. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Por eso es que la gente quiere predicar la palabra de Dios, porque sabe que hay un mundo sumergido en oscuridad y que hay mucha gente que debe ser alcanzada con el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y quiere hacerlo, colabora, participa, ayuda. Tal vez no puede ir él a predicar, no puede ir de misionero, pero dice, pero tengo una empresa, tengo negocio, tengo mis business. Entonces él dice, ¿cuánto cuesta un misionero en, no sé, pues en la India? No sé, $2,000 mensuales. O sea, tener una habitación y su familia ahí, su alimentación. Entonces él dice, ya, yo por un año voy a pagar un misionero para que predique la palabra de Dios. ¿Está haciendo obras de bien? ¿Sí o no? En lugar de acumular tanto dinero, en lugar de ser un avaro, ¿no? Dice, voy a ayudar para que la obra de Dios se extienda en este mundo. Es igual a la gente que congrega en diferentes iglesias, en sus congregaciones, y usted lleva la ofrenda, su ofrenda, ¿verdad? Porque sabe, ¿no? Que hay un equipo de personas que viven precisamente del ministerio. Pastores, su familia, tienen que pagar, no sé, la vivienda, tienen que pagar el local de la iglesia, internet, luz, agua, desagüe y todo lo que ustedes ya saben. Y entonces dicen, yo tengo que llevar mi ofrenda ahí porque quiero participar en la extensión del reino. Quiero que mi ofrenda sea parte de mi adoración. ¿Me entiendes? Es honrar al Dios. Decirle, Señor, lo que yo tengo, todo lo bueno que yo tengo vino de ti. Yo sin ti no soy nada. Yo estoy respirando porque tú lo quieres. Yo tengo trabajo porque tú lo quieres.
yo tengo mi negocio, mi business aquí, porque tú lo quieres. Y entonces yo voy a dar con agrado. Dice que el Señor bendice al dador alegre, al que trae con alegría, para que el misionero, el pastor, el, el ministro que está trabajando en horario completo en la obra del Señor tenga comida en su casa. Hay mucha gente que he escuchado críticas por ahí, eh, que el pastor no debería tener un salario, un sueldo, que debería trabajar. Sí y no. ¿Por qué? Porque la obra de un pastor, amado hermano, la obra de un pastor no es preparar un sermón para el día domingo y de ahí toda la semana rascarse la panza. No es así. El rebaño, el redil exige más, pide más. Tiene que ir a visitar a los enfermos. Tiene que orar por los hermanos que están enfermos. Tiene que atender a los hermanos que están atravesando crisis emocionales. Tiene que tener una cita con estas familias, estos hogares que están siendo convulsionados por el enemigo. Es decir, el pastor no tiene descanso. Yo conozco bueno, ustedes también lo conocen, el pastor César Bracamonte, es un gran amigo nuestro, ¿no? Y a él lo llaman a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 11 del día. Lo llaman, pastor, ore, mire que, pastor, pastor. Y muchas veces hermanos que no son de su iglesia, de otras iglesias, como él ha sido maestro en el centro de entrenamiento de fe, lo conoce mucha gente y lo llaman pastor, tengo problemas, pastor, no podemos dormir, pastor, hay una influencia negativa en mi casa. Es más, anoche estuvimos hasta las 11 de la noche con pastor César Bracamonte, pastor Migdonio Coelho y Armando Rodríguez en una casa que nos llamaron porque estaban pasando cosas insólitas ahí, ¿no? Cosas raras. Y fuimos ahí y anoche estuvimos ahí. Entonces, la obra, digamos, de un pastor dedicado al ministerio es bastante sacrificada. Y cuando la gente pone una ofrenda, colabora, está bien, hágalo con amor. Dios bendice al dador alegre, al que da con alegría, con gozo, no al que da maldiciendo. Está pobre mi plata y estoy gastando en esto. Mejor no dé, mejor no dé. La Biblia dice que el Señor bendice al dador alegre, al que da con alegría, al que da con gozo, sabiendo que está bendiciendo a un ser humano que está orando, intercediendo, que está clamando, ¿no? Por su rebaño, por su redil. ¿Qué? Entonces aquí aclaremos, como le dije, que las buenas obras no nos salvan, pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, al servicio del Señor, decidimos seguirle, servirle, entonces obviamente queremos agradarle y hacer su voluntad. Por lo tanto, nuestras buenas obras son una demostración de agradecimiento, de gratitud por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No, no es un prerequisito para obtener la gracia. No, no es. No es que, bueno, yo tengo que hacer estas cosas buenas, no, para alcanzar la gracia. La gracia es un regalo, es un don de Dios. La gente se condena no porque desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Sabes que es malo y tú lo haces, ¿no? Y no es precisamente por lo que tú no conoces, es como, no, no sabía de eso. Es cuando yo voy manejando y me pasa una luz roja, y más allá me para un policía. Ahí, ya pasó una luz roja. Yo no sabía que estaba esa luz roja ahí. O bueno, esa señal que está ahí no me había dado cuenta, o la señal que está pintada en la... Es que yo no sabía, es que yo no vivo acá en este barrio y no sabía que este era en contra. Que yo no sepa que esa avenida, que esa cuadra, ese jirón, digamos, tenga un sentido y que yo no lo sepa, no invalida la falta que he cometido, ¿me entiendes?
Yo no sabía, pues, y me metí, pero eso era en contra. Y que yo no lo supiera, no invalida la falta. Yo ya cometí una falta. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, mis hermanos, quienes conocen la palabra de Dios y su ley serán juzgados por él. Usted conoce la palabra de Dios, conoce la ley de Dios, conoce la verdad de Dios, entonces va a ser juzgada por ella. Quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ya les dije, por una cuestión de conciencia, y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas de su propia conciencia. Es decir, sabe que violar a una niña es mal. No está en su ley, no está en su, ¿cómo se llama? En su constitución política de su estado, pero sabe que es malo, pero lo hace. Entonces, sin esa ley va a ser juzgado, simplemente porque sabía que era malo, pero lo hizo. A menudo el juicio de Dios se ve obstaculizado por nuestro sentido moderno del proceso legal y los derechos del individuo. Ahora, por ejemplo, han salido leyes en muchos países, en muchas ciudades, en muchos estados, ¿no? Donde se legaliza el aborto. Es legal que una dama, una mujer, se practique el aborto. Está dentro de su ley. Pero, amado hermano, amada hermana, que sea legal en su estado abortar, delante de nuestro Dios es homicidio. ¿Eh? Y usted sabe que no debe abortar. Porque delante de Dios es homicidio. Aunque la ley de su comunidad, de su estado, diga que es legal, puede abortarlo nomás, no hay problema. Es más, el estado paga la clínica para que se practiquen el aborto. ¿A quién obedece? ¿A la ley de tu estado o a la ley que te dicta tu conciencia o a la palabra de Dios? Es un buen punto, ¿verdad? Es un buen punto, hermano. Entonces, mi hermano, toda persona que decide violar las normas de un estado, de una comunidad, no, está cometiendo una falta, un pecado. Aun cuando no conozca, no lea la Biblia, aunque no tenga la ley de Dios en sus manos. Si usted, amado hermano, amada hermana, viajara alrededor del mundo, descubrirá que en cada sociedad evidencia de la ley moral de Dios. Por ejemplo, o sea, digamos que se va a un determinado país, ¿no? Ahí, por ejemplo, en todas las culturas, en todas las sociedades, se prohíbe el homicidio. No matar, no matarás. Aún así, en todas las culturas, esa ley se quebranta. Últimamente es una tendencia, lo digo con tristeza, acá en Perú, el sicariato. El sicariato es un tema que está afectando mucha gente en Perú, en Lima y en algunas provincias también. Es decir, matar por encargo. Van, lo extorsionan a una persona, este no puede o no quiere, no le da la gana de pagar ese cupo o esa extorsión. Entonces, el, el delincuente agarra y paga a un sicario y le dice, ya mátalo. Él no tiene ninguna bronca, no ha tenido ningún problema con la persona, simplemente le pagaron y él va y pum, 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 y lo mata. Pero nosotros, acá en Perú igual, está prohibido, ¿no? El homicidio. Pero como en todas las culturas, esa ley se quebranta, esa ley se rompe. Pertenecemos, amados hermanos, a un género humano terco. Sabemos lo que es bueno, pero insistimos en hacerlo mal. Desgraciadamente. Ya lo dijo el apóstol Pablo. El bien que quiero no hago, más el mal que no quiero eso hago. Lamentablemente es como un molde humano, como una matriz
¿no? ¿Y qué pasa ahí? Que ya como que está preestablecido las cosas malas que uno puede, quiere y debe hacer. O sea, está como que tu comunidad, tu sociedad te lo permite. Puedes hacer una canita al aire de vez en cuando, no hace daño. Que tú puedas tener una escapadita por ahí, un choque y fuga se llama acá en Perú, ¿no? En una discoteca, en un antro por ahí, pasan cosas y después al día siguiente, si te vi, no me acuerdo. Y creen que todo quedó en el olvido, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que aún los secretos más escondidos del hombre o de la mujer van a ser juzgados. Pablo también enfatiza, amados hermanos, todos los que continúen en pecado, aunque no tengan conocimiento de la ley de Dios, perecerán. Él está enfatizando, todos los que continúen, ¿no?, cometiendo pecado, aunque no tengan conocimiento de la ley de Dios, perecerán. Porque tienen una medida de conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la tendencia, el molde de este mundo, de esta humanidad, de esta sociedad postmoderna, es precisamente hacer lo malo. Dios no salvará automáticamente a los que no oyen el Evangelio, ni les dará una segunda oportunidad después de la muerte. No, repito, Dios no salvará automáticamente a los que no oyen el Evangelio. No los va a salvar. Ni les dará una segunda oportunidad después de la muerte. Dije que la muerte es el reloj natural que te indica que tu tiempo de salvación se acabó y la desperdiciaste. El castigo eterno que enfrentan los que han tenido una adecuada oportunidad de entender el Evangelio debe motivar al creyente, como usted y como yo, a hacer un continuo esfuerzo para llevar el Evangelio a todas las personas de todas las naciones. Eso es hacer buenas obras. Correcto, por supuesto, está bien. Pablo no emplea el término ley en el sentido de un sistema de estatutos, ¿no?, que se debe obedecer para obtener la salvación sin la gracia. No está enfocada en eso, ¿no? Aquí la ley representa la voluntad de Dios que se le da a conocer a la humanidad. Cuando el Señor puso en las manos de Moisés la ley, era precisamente para darle precepto, porque ellos salían de 430 años de una esclavitud en Egipto. Entonces, ellos no conocían, no sabían qué era vivir en libertad. Simplemente estaban sometidos al imperio egipcio. Eran esclavos. Y en 430 años habían pasado 4 generaciones de 100 años cada uno, ¿no?, hasta esa generación. 4 generaciones. Podríamos decir bisabuelo o tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá. Y tú, la otra. Así de fácil. Entonces ellos tenían una mentalidad de esclavo. Tu bisabuelo había sido esclavo. Tu abuelo había sido esclavo. Su papá es esclavo. Y ahora él seguía siendo esclavo y su hijo, su hija, sin duda, continuaba como esclavo. Entonces, su mentalidad era negativa. Va, cero. Sin un principio de libertad. Y cuando los saca al desierto, ellos estaban confundidos. Ahí es donde el Señor pone las leyes en las manos de Moisés. ¿Para qué? Para reglamentar, para ordenar, para encaminarlos, ¿no?, para ponerles un formato correcto. Entonces, aquí la ley representaba la voluntad de Dios que se le ha dado a conocer a la humanidad. El solo oír la palabra de Dios no sirve de nada sin la fe. Que tú escuches la palabra de Dios como, como escuchar un poema, una canción, un buen mensaje, no te sirve de nada si no está acompañada de fe. La sumisión y la obediencia, amado hermano, es necesaria. La obediencia a la fe que obra mediante el amor. Todo lo hizo el Señor con esa muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, solo por amor. Nadie, ninguno de nosotros nos merecíamos, pero Él lo hizo por amor. Porque dice la palabra de Dios, por gracia soy salvo, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Gracias por su amable sintonía. Gracias por su compañía. Gracias por sus oraciones por Caleb y por mí, por este humilde programa. Que Dios los bendiga, que tengan un sueño reparador, ¿no? Y que tengan un nuevo amanecer mañana lleno de gracia, de favor, de fortaleza. Y si el Señor lo quiere, si el Señor lo permite, mañana en este mismo horario estaremos aquí para aprender juntos lo que el Señor quiere sembrar en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga ricamente, que tengan una noche muy bendecida. Bendiciones, familia. Hasta mañana.